Vamos a darle lugar entonces ahora a la doctora Reina Rosario. Me permito presentarla antes de su ponencia especial. La doctora Reina Rosario Fernández es doctora en Historia de Centroamérica y el Caribe de la Universidad de Costa Rica. Realizó una licenciatura en Historia y una maestría en Antropología Cultural en la Universidad Estatal de Moscú y es autora de Identidades de la población de origen jamaiquino en el Caribe costarricense, es su tesis doctoral, Raíces de la identidad dominicana, desde Bonao, las luchas exitosas de Aniana Vargas, aportes de Abigail Mejía a la historiografía dominicana, una feminista volando alto con las alas de Clio, esto fue en el 2019, Ensayo sobre el Caribe, Migración, Negritud e Identidad del 2022. Es miembro nacional correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, es miembro correspondiente del Instituto Duartiano. Actualmente, para el periodo 2022-2025, es la vicepresidenta de nuestra Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Historia y Geografía, organismo académico de la Organización de los Estados Americanos. La ponencia de la doctora se titula Desafíos de la enseñanza de la historia en el nivel universitario de la República Dominicana. Doctora, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Espero que Norberto esté atento y me ayude a poner la ponencia. Eso. Voy a tratar de ser lo más concisa porque sé que ha sido una jornada larga, pero también llena de informaciones interesantes de nuestra América Latina. La verdad que sí. ¿Puede pasar la siguiente? Sí, el desafío de la enseñanza de la historia a nivel universitario en la República Dominicana en el periodo 1983-2024. Aquí tengo unos objetivos. El primero es mostrar los aportes que les brinda a los estudiantes universitarios el estudio de la historia. El segundo es presentar algunos de los desafíos que enfrenta el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la RD. Y el tercero, describir las condiciones en que los docentes universitarios imparten docencia. Exponer, el último, algunas de las deformaciones y ausencias que caracterizan la enseñanza de la historia en nuestro Doctora, está muteada. Sí, que si puede pasar la siguiente, por favor. Y la siguiente. Vamos a brincarnos algunas para someternos al tiempo. Aquí pongo algunos ejemplos de lo que son los aportes que puede brindar el estudio de la historia. De un profesor muy valorado aquí y que ya se fue hace un tiempecito. Él dice, la historia universitaria en la República Dominicana juega un papel clave en la formación de los ciudadanos comprometidos con la democracia y los derechos humanos. Al estudiar los periodos de dictadura y represión como los de Trujillo y Balaguer, los estudiantes pueden aprender sobre la importancia de la lucha por la libertad y la justicia y de su compromiso con la defensa de estos valores. Y otro más, dice, la historia es una herramienta poderosa para desafiar, este me encanta, y desmantelar narrativas hegemónicas, permitiendo a los estudiantes cuestionar y reescribir la historia desde sus propias perspectivas y experiencias. Este es de Aníbal Quijano. ¿Si puede pasar la siguiente? Esto es una muestra de lo que es la primera universidad de América, una de las primacías de nuestro país.
la Universidad Santo Tomás de Aquino, fundada en el 1538. Es decir, que la vida universitaria es casi conjuntamente con nuestra, con la colonia, pero va a ser tan dilatado como en el 1962, cuando se crea la segunda universidad, y esta es católica y es en la provincia de Santiago. La siguiente. Entonces aquí les quiero compartir algunas informaciones sobre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que fue fundado en el 1983. Y esto es importante para nosotros porque a partir de aquí se crean estadísticas sobre el funcionamiento de las universidades. La ley de educación es bastante reciente, en el 2001. Y pues en una constitución del 2010, las secretarías, que así se llamaban antes los ministerios, se convierten en ministerio, y por eso la MESI, ¿verdad? Y según los datos de este ministerio, en estos momentos en la República Dominicana hay 64 IES, es decir, instituciones de estudios superiores, y pública hay 11, pero en realidad hay una sola pública, porque las demás, es decir, esas 10, son instituciones donde no puede entrar cualquiera. Es para militares, otra para profesores, pero tienen que dar algunas pruebas. Pero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde el 1965, es la universidad del pueblo y para el pueblo, y ahí no hay que dar ni siquiera un examen de admisión, lo cual eso trae algunas consecuencias, pero es abierta. Y vemos aquí que de esas universidades, solo 11 tienen programas internacionales acreditados. Y importante también que solo 30 de ellas ofrecen carrera de ciencias sociales, lo que representa un 13%. La siguiente. Entonces, aquí la vamos a pasar rápidamente. Son las 5 mejores universidades ranqueadas. Ahí está en la fuente. Lo importante que quiero señalar aquí es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ocupa un tercer lugar y que las otras son universidades privadas con grandes recursos y bastante costosa. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene la MESI como organismo que regula la educación superior en la República Dominicana? Son muchísimos, porque hay muchas limitaciones en cuanto a integrar la investigación a la docencia. Eso, hay ensayos, pero todavía no se da de la forma que debe darse. Es importantísimo que se establezca un rigor igualitario en los principios y normas éticas que aseguren la integridad y la credibilidad de todas las instituciones reconocidas, ¿verdad? De todas las IES que hay. Hay desnivel. Hay universidades que son bien confiables y con prestigio, y hay otras que no tanto. Se necesita contribuir al rescate y al desarrollo de la identidad cultural, pero lo más importante, lo que representan los grandes desafíos para este ministerio, es el acceso, el financiamiento, la tecnología y la relevancia curricular. Por ejemplo, en el acceso hay zonas, hay una diferencia abismal, una brecha muy grande entre las zonas urbanas y rurales, entre los ricos y los pobres. El financiamiento también deja ver esa gran diferencia, esa desigualdad que existe en el país. La tecnología, pues hay que acentuar ese proceso de tecnificación, porque la verdad es que a partir de la pandemia, pues todo el mundo tuvo que ponerse las pilas y se alcanzó salir adelante con
lo que es la tecnología para la enseñanza virtual, pero se necesita invertir también ahí. Y lo que es la relevancia curricular. El currículum de muchas universidades está divorciado de lo que demanda el país. Y ahí hay que ponerse como al unísono para que tenga sentido y para que los estudiantes, cuando terminan sus carreras, no tengan que irse a otro país porque encuentren demanda de su carrera. Entonces, rapidito me voy, si puede pasar la siguiente, me voy a permitir pararme un momento en lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y voy a presentar dos láminas. Esta es del 2020, que tenía una matrícula solamente de grado de 231,000 estudiantes. Es una universidad masiva. Pero de esos estudiantes, el 68% son mujeres. Y esa universidad tiene en ese momento 18 campus y 86 carreras. Vamos a pasar a la siguiente para que se vea cómo disminuyó la población estudiantil, que lo más seguro pasó en alguno de los países de ustedes. Pues fíjense aquí, en el 2023, en grado solo hay 191,356 estudiantes. Es una inmensidad, pero para esta universidad que llegó a tener 240,000 en décadas anteriores, pues bajó significativamente. Sin embargo, la cantidad de campus pues creció. Aquí hay 28 y hoy se inauguró otro, es decir, que hay 29 en una ciudad que se llama Atomayor. Las carreras también pues han crecido a 96. Entonces, la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad planifica, además de tener la carrera de historia, planifica lo que es la enseñanza de la historia dominicana, patria, ¿verdad? Y universal para todas las carreras. Por ejemplo, en este cuatrimestre que se inició el lunes, hay planificada, abiertas, 651 secciones de historia para una población de 24,193 estudiantes. Pero vamos a ver un poco cuáles son las condiciones en que se trabaja en la universidad. Si pasa la siguiente, por favor. Como dije, hay 64 IES y solo la UAS es realmente pública. Y los docentes aquí ingresan por concurso y los estudiantes sin tomar prueba de admisión. Y el estatuto orgánico reconoce los derechos inalienables de los servidores. Y es la universidad que tiene el mejor salario del país. Y hay un sindicato sumamente combativo. Cuando no está amenazando con huelga es porque acaba de tener una, pero hay conquista. Y la universidad se caracteriza por eso, porque es combativa no solamente en el aspecto de las reivindicaciones, sino también en la solidaridad y apertura. En las 63 IES privadas, los docentes no están amparados por el Ministerio de Trabajo y no son empleados fijos, sino que son contratados por cuatrimestre. Y solo en 5 universidades privadas los docentes están a tiempo completo y con un salario bastante bajo, que alcanza 50,000 pesos, que alcanza unos $1,000. En las restantes IES, los profesores firman contrato cada periodo docente. No reciben remuneración en vacaciones escolares. Y un maestro universitario trabaja a veces en 3 universidades y hasta en 4. Aquí le llamamos rateros, no porque roben, sino porque está en un
en la mañana en una universidad, en la tarde en otra y así, ¿no? Entonces, esto es una realidad. El Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma plantea que los profesores están obligados a rendir servicio de número de horas que correspondan a la asignatura, la mitad del número de horas que correspondan a la asignatura y un tiempo equivalente para entrevista con los alumnos, consultas especiales, seminarios, trabajos de corrección de pruebas, pero la realidad es otra. Si puede pasar la siguiente lámina. Esta es la realidad. Para la vida académica en la mayoría de los países latinoamericanos, pues tiene 40 créditos a la semana, ¿verdad? Pero no de docencia, sino solamente de docencia 19, 37 de, de docencia presencial, de planificación un 19, de evaluación un 19, de desarrollo profesoral un 25. Sin embargo, en la universidad, en estos momentos, la docencia es un 100%. Eso es un agotamiento que solo nosotros sabemos. 40 horas de clase en aula, eso significa como 100 y pico de preparación, ¿verdad? Entonces, no hay tiempo para investigar ni planificar como se desea, ¿no? Y a partir del 2013, la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma, en aras de motivar la investigación de los docentes de la Facultad de Humanidades, la comisión de investigación pues llama a concurso para que se presenten proyectos de investigación. Cuando se aprueba un proyecto de investigación, pues se descarga la mitad de la docencia. Es decir, el profesor sigue cobrando su salario, que es bueno en esta universidad. Se le descarga la mitad de hora clase para que pueda desarrollar esa investigación. Eso ha motivado un poco a docentes que han presentado. Ahora mismo hay 50 y pico de investigaciones, pero también desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues se abrió un fondo hace alrededor de 8 años que se conoce como el Fondo SI para investigar. Y investigar entre universidades pares o entre empresas que se asocian a universidades para responder a las necesidades del país. Y bueno, teníamos en la universidad mucho tiempo luchando para que se reconociera, se integraran investigaciones de ciencias sociales y humanidades. Y el año pasado por fin se logró y estábamos todos felices. Y estuvimos ahí evaluando proyectos y en este año hay 34 proyectos de ciencias sociales y humanidades, porque siempre se le ha dado prioridad a la tecnología. Y es muy importante que se tenga presente que el prestigio de toda universidad es directamente proporcional a la calidad de sus docentes. Entonces, es sumamente importante que los docentes puedan realizarse y investigar. La siguiente, por favor. Doctora Reina Rosario, mil disculpas, pero ya tenemos que ir terminando. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Perfecto. Pues entonces, miren, pasamos la enseñanza de las estrategias a nivel universitario, porque en esta tarde se ha hablado de estrategia. Al preguntarle a los estudiantes
han aprobado la asignatura de historia, pues realmente la respuesta es que las estrategias que utilizan los profesores están desfasadas de la realidad, son aburridas. Y vamos a la siguiente. También pasamos esta. Y vamos a hablar aquí de nuestra realidad. Y es que el desarrollo de la asignatura de historia tiene que ver mucho con lo que es la característica generales de lo que es la historiografía dominicana. Todas sus ausencias, deformaciones, pues se expresan en el aula y en los libros. Estas características que voy a leer es el resultado de foro de profesores que impartimos historiografía dominicana. Y estas son las características generales. Desde una perspectiva historicista, solo se incluye la historia política. Se parte de generalizaciones con pretensiones de brillantez, deformando la historia. Se hace una historia política narrativa, una historia carente de interpretaciones causales, sistemáticas. Se define la noción dominicana, la nación dominicana, oigan esto, como eminentemente hispánica, desconociendo sus raíces y las conformaciones de una cultura criolla. Esto no es más que un signo de desprecio hacia las cualidades reales del pueblo, de su cultura, de su composición étnica, creando también con esto un complejo de inferioridad en buena parte del pueblo dominicano. Las influencias africanas en la configuración de la nación dominicana son sistemáticamente ignoradas y existe una marcada invisibilización de la mujer en los procesos históricos. La siguiente. Se deforma la herencia aborigen, se oculta la esclavitud colonial española y se muestra una abierta simpatía con el régimen colonial español. Se presenta la ocupación haitiana como la más funesta de toda la historia y se ocultan que el gobierno haitiano se caracterizó por una política liberal y revolucionaria. Se presenta al pueblo dominicano en lucha sin cuartel contra la nación haitiana, falseando la historia de lo que fueron los llamamientos y la ayuda de los haitianos a la guerra restauradora. Se opacan las luchas de clases, se embellece el pasado y se refugia en los viejos tiempos como un escape al presente frustratorio. Se muestra desprecio hacia las cualidades reales del pueblo, de su cultura y de su composición. Por eso está ausente la religiosidad popular, la participación de las poblaciones negras en las luchas libertarias del pueblo dominicano. Pasamos a la siguiente. Y aquí creo que si el tiempo se agotó, no le voy a cansar porque hay propuestas de mejoras que solamente los titulares voy a leer. ¿Qué se propone ante una situación donde aquí desde la Primera República, es decir, desde la Constitución de las Repúblicas del día de hoy, el pensamiento conservador ha sido el predominante y por eso esas ausencias y esas deformaciones que caracterizan nuestra historiografía? Entonces se propone, para mejorar la enseñanza de la historia, manejar sin temores la teoría del conflicto, la noción de tiempo histórico, desarrollar un pensamiento crítico, hacer visible lo invisible, porque a veces nuestros estudiantes se creen que lo que no está en Google no existe. Y aquí no aparece nada de las luchas de los por la esclavitud, no está en Google. Entonces yo voy a la zona colonial y le digo, la negreta no está, pues te corresponde visibilizarla poniéndola en Google. Recuperar espacios, recuperar el humanismo en la historia, la siguiente. Y al final de todo,
Hay que cambiar nuestra situación, esta que le he presentado, que representa un reto para todos los que asumimos la historia, como nos recomendaba Anthony Prost, que decía que tenemos que desmitificar, que sacar la realidad, conocerla bien, y hay que analizar nuestra condición histórica, recuperar lo que nos han invisibilizado y que nos han quitado. Ese es el primer paso que tenemos que hacer para construir un porvenir. Y este es también el mayor desafío que enfrenta la enseñanza de la historia en la educación universitaria. Recuperar la verdad histórica, asumirla y transformarla, porque, como dijo Antonio Machado, que la verdad es la verdad, dígala a Agamenón o su porquero. Entonces, esta es nuestra realidad. Hay mucho que hacer, pero también hay muchos profesores que están en su quehacer y están cumpliendo con su deber histórico. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Reina Rosario. La verdad es que me voy a quedar con los desafíos y me voy a quedar también con las propuestas, que habría que retomarlas, me parece, en otro congreso, y este va a ser un desafío para la comisión, para el doctor Filiberto Cruz y para usted. Recuperar la verdad de la historia, asumirla y transformarla.